Y el número de suicidios en Colorado se ha disparado en la última década. De acuerdo al Departamento de Salud Pública, Colorado se encuentra en los primeros lugares en el número de personas que terminan con su vida. Pero como nos cuenta Maralí Madrid, ya se están tomando cartas en el asunto. Adelante, Maralí. Buenas noches. Gracias. Nuestro estado tiene una de las tasas de suicidio más altas de la nación. El año pasado, más de 1,000 residentes de Colorado se quitaron la vida. La legislatura estatal creó una comisión de prevención del suicidio en Colorado con el fin de poder ayudar a guiar los esfuerzos del estado para combatir este grave problema social. Nos encontramos en la región del país que cuenta con la tasa más alta de suicidios, así que ese es un factor. La comunidad hispana representa un gran número dentro de las tasas de suicidio, sobre todo en los jóvenes, tal y como nos cuenta esta experta en salud mental. En la población hispana específicamente, los números son alarmantes. Ha subido un 5% desde el último estudio que se hizo en el 2011. La población mexicana, que es la mayor población hispana acá en Colorado, sufre mucho cambio de transición cultural, la economía, el estrato social, la preparación profesional, el nivel de educación. Todos esos son factores que influyen mucho en que los muchachos, sobre todo la juventud, tenga esa tendencia a deprimirse, a no adaptarse bien, a estar mal ajustados, y entonces esto obviamente, una combinación de todo eso es una influencia a lo que vemos el suicidio en los muchachos. Dicha comisión cuenta con representantes de agencias estatales, la policía, diversas empresas, funcionarios de salud, entre otros. La función principal de esta comisión, conformada por 27 miembros, es identificar y establecer prioridades a nivel estatal para la prevención del suicidio en Colorado y realmente en trabajar en el desarrollo de estrategias para ampliar tanto el sector público como privado para poder ofrecer una mejor ayuda en cuanto a la prevención e intervención en casos de suicidio. La comisión llevará a cabo su primera reunión este próximo viernes y estará abierta al público para poder ofrecer una mejor educación en cuanto a la prevención del suicidio. El hecho de que se formen comités, de que se formen grupos, trae más conciencia, hace que sea más fácil hablar de estos temas. Mientras más se hable, mientras más grupos se formen, pues mejor, porque más apoyo para la familia, más apoyo para los muchachos. Si usted desea asistir a esta primera reunión el viernes 27 de octubre, se llevará a cabo en la Biblioteca de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado, en Aurora, a las 8:30 de la mañana. Es todo por mi parte. Para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Vamos de regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por esa valiosa información.